Siempre lo que Dios promete lo va a cumplir. Lo que Él dice es verdad y se cumple. Vamos a ver algo muy fuerte. Ay, carambas, ¿cómo así? Dios ha pedido a Abraham su único hijo para que lo dé como una ofrenda de todo quemada. ¿Qué diríamos nosotros en esa situación? Porque Isaac, bueno, mi papá dijo que Dios va a proveer el animal y listo, él sigue subiendo con su leña y va, ¿cierto? Aquí viene algo, por favor, que es lo que usted y yo necesitamos aprender de Abraham, que decide creerle a Dios hasta el extremo, al máximo. Pero de pronto sí hay algo que está estorbando entre Dios y tú y yo, como posiblemente podía estar pasando con Abraham, Isaac y Dios. A veces lo que deseamos tanto ocupa el lugar de Dios. De pronto sería tu carro, tu casa, tu salud, tu estética, tu qué. La prueba no es para Dios porque Dios conoce el corazón de todos nosotros. La prueba era para Abraham para mostrarle a sí mismo quién está en el primer lugar. Dios no está esperando que hagas o no hagas cosas extremas. Lo único que está esperando es que confíes en Él. Para obedecer la voz de Dios se necesita creer quién es Él, a la manera de Él, conocerlo quién es, borrar la caricatura que tenemos, desecharla completamente. Para hacerlo como Abraham hay que conocer a Dios y Abraham conocía a Dios. Porque la misma Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios. Ahí está la demostración de que a veces necesitamos llegar a mucho extremo para entender que Dios está queriendo el primer lugar y que nosotros hemos dicho, sí Señor, yo quiero también que usted esté en el primer lugar. La pregunta para todas y todos aquí, ¿seguro que Dios está en primer lugar en su vida? Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra clase que, como les digo, es bastante profundo. Hoy vamos a ver un pasaje bien interesante donde Isaac es liberado de la muerte. Como siempre, vamos a hacer un pequeño repasito para engancharnos de donde veníamos. La última vez habíamos quedado en que tres hombres, tres ángeles habían llegado a la tienda, a la carpa de Abraham y le dijeron a él y a su esposa, que tenía en ese momento ella 89 y él 99, que en un año más tendrían un hijo. Y Sara se ríe porque ella piensa de que esto es como muy chistoso porque una mujer de 89 años y que nunca ha tenido la posibilidad de tener hijos, ahora cómo va a tener hijos, eso no cabe como en ninguna cabeza. Pero esa promesa se cumple y han pasado ya unos años y bueno, aquí el pasaje que vamos a leer está ratificando de que ese niño de la promesa ya nace y sigue la historia aquí como vamos, ¿cierto? Entonces Génesis capítulo 21 del 1 al 7 dice esto. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió lo que le había dicho. Así que ella quedó embarazada y le dio a un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso a su hijo que Sara le dio fue Isaac y lo circuncidó a los 8 días de nacido, tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. Entonces, aquí comprobamos algo que es muy fundamental para que usted no se le olvide. Siempre lo que Dios promete lo va a cumplir. Lo que Él dice es verdad y se cumple. No importa cuánto se demore, en este caso se va a demorar un poquito más de lo acostumbrado porque ya vamos a ver o repetir lo que ya sabemos, ¿verdad? Versículo 6. Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho reír y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. Este niño, el niño de la promesa, llegó por fin porque ambos le han metido la mano a la situación y eso hace que se demore mucho más tiempo del que debería haber llegado ese niño a la promesa. Pero como Dios promete, Él cumple y no importa cuánto se demore, va a cumplir lo que Él ha dicho que va a hacer o lo que ha prometido. Y como ya sabemos, este niño va a nacer en condiciones especiales en el sentido de qué? De que es la intervención de Dios para que esta mujer que es estéril aparezca por allá uno a uno, sea fecundado en una relación natural de matrimonio y entonces es el trabajo de Dios, pero también con la intervención de Abraham y su esposa. Y ese es el hijo de sus entrañas, el hijo de la promesa, ¿cierto? Como Dios dice. Todo va muy bien.
Dios ha cumplido hasta ahora y todo perfecto. La vida de Abraham es ahora una cosa espectacular con su niño. Ese muchacho es demasiado cuidado. Es el hijo de la promesa en el cual están cifradas todas las ilusiones y promesas de lo que Dios ha dicho de que va a entregar esas tierras, de que en su descendencia tendrá tanto ¿cómo se llama? Eh, capacidad de crecer que va a ser como las estrellas de los cielos, etcétera. Y ese muchacho sigue creciendo, creciendo y ahora tiene como de 12 a 13 años, 14 años, está allí jovencito, apenas comenzando esa adolescencia. Y en el capítulo 22 vamos a ir ahora del versículo por versículo, de aquí hasta el 18, donde más lo lee usted en su casa. Vamos a ver algo muy, 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 muy fuerte, muy, muy, muy espectacular también y muy, muy edificante para nosotros, para aprender de cómo un hombre puede mostrar hasta el extremo que puede confiar en Dios en todo el sentido de la palabra. Y como ya hemos dicho en algunas otras presentaciones, en los otros capítulos que hemos dado en este estudio, los personajes bíblicos no son extraterrestres, son exactamente iguales a nosotros, personas que nacieron desde Noé para acá con la misma condición al mal, la misma condición, están separados, pero ellos nos pueden mostrar ese plus que tal vez hoy necesitamos nosotros para hacer las cosas como ellos, porque eran tan pecadores, tan malos como nosotros. Entonces, qué bueno que lo tengamos bien en cuenta. Capítulo 22, versículo 1 dice, aconteció después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Qué interesante entonces que aquí viene a nuestra memoria aquella manera también como Dios probó, si es que podemos llamarlo así, o puso para que la humanidad, en ese caso de Adán y Eva, pusieran en práctica su capacidad de tener voluntad o su manejo de su libertad. Ellos tuvieron la oportunidad de confiar en Dios y de aceptar lo que Él decía o no. Él dijo, el día que ustedes decidan comer de ese árbol, ese día morirán. O sea, ahí está la capacidad para que ellos escuchen, puedan creer y después de eso tomar una decisión. Y eso era demostrar la confianza en Dios por lo que Él dice que es verdad y se cumple, usando la voluntad o no. Pues aquí Abraham tampoco es la excepción, ni usted ni yo. Todos tenemos la misma facultad de creer o no, de obedecer o no como consecuencia de ese creer. Y pues Abraham no es la excepción. Entonces aquí en el versículo 1 del capítulo 22 está narrando una forma en que Dios le va a llamar la atención para que haga algo bastante extraordinario, bastante difícil para nosotros en el día de hoy tal vez. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, mire cómo se lo pone, tu único, a quien amas, a Isaac. O sea, no hay forma de decir cuál. No, ese es el único hijo que hay ahora, es el que se llama Isaac y es el que verdaderamente ha desarrollado toda esa emoción y esos sentimientos de Abraham. Y dice el versículo, y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ay, carambas, ¿cómo así? Dios ha pedido a Abraham su único hijo para que lo dé como una ofrenda de todo quemada. Recuerde que ya habíamos explicado que cuando decimos holocausto, la palabra holocausto, no la lea allá en su Biblia, significa ofrenda que se quema completamente. ¿Sí? Primero se sacrifica el animal y luego se quema completamente, completico, no le quita nada, todo está allí para quemarlo como olor fragante a Dios. Entonces, aquí la petición que está haciéndole Dios a Abraham es eso, lleve a su hijo, lo sacrifica y luego lo quema completamente. ¿Usted qué pensaría? ¿Usted qué haría? De pronto las mamás están por allí pensando, uy, ¿cómo sería esto? Yo no sé si Abraham le contó a Sara el asunto antes de que sucediera. Puede que lo haya contado después cuando ya regresó, pero me refiero aquí antes de ir, aquí que está la petición únicamente, no sé si él llegaría a contarle a la esposa, pero ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo se sentiría? ¿No? También los varones pueden sentir ahí su necesidad de mostrar su afinidad como papás. La costumbre de dar ofrendas a Dios de animales ya está generalizada, ya hace rato que Isaac ha estado viendo a su papá Abraham haciendo holocaustos,
ya lo ha visto muchas veces. Recordemos que Abel trajo un corderito, pero ahora Dios le está pidiendo a Abraham que sea su único hijo Isaac, que haga las veces de cordero. Entonces, el asunto allí es bastante interesante, porque, como ya dijimos, Abraham no es ningún extraterrestre, sino que es una persona que, que va a sentir todo esto que posiblemente usted y yo hemos sentido cuando tenemos que hablar de nuestros hijos, ¿cierto? Y dice que Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno, tomó con él dos de sus mozos y a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham no duda en el sentido de que voy a postergar esto tantos días, sino que, bueno, vamos a hacer esto rápido, porque no, quiero salir como rápidamente de este asunto. Parece que fue como la reacción de él, ¿no? El lugar donde Dios dice que se vaya a hacer el holocausto está bien lejos. Está a 3 días de camino, con sus 3 noches, porque no van a caminar de noche. Entonces, por eso tienen que acomodar todo un menaje completo de carpa, de comida para 3 días de ida y 3 días de venida. Llevar fuego, parece que en ese momento todavía no sabían cómo hacer fuego. Estoy hablando de términos muy antiguos. En algunas Biblias dice que el cuchillo que levanta Abraham es un cuchillo de piedra, de pedernal, ¿sí? Entonces, el asunto es que no es fácil acomodar todo lo que está haciendo allí, ¿no? Que llevar mucho homenaje, muchas cosas, porque van a 3 días de ida y 3 días de venida. Que eso está implícito allí, pero a veces no lo vemos. Yo quiero hacerlo notar porque es importante que veamos qué proceso lleva Abraham mientras camina hacia allá, hacia el monte Moría. Él ha obedecido, ha seguido las bendiciones, todavía ha tenido una cantidad de promesas y tiene la bendición de tener un hijo que se lo ha gozado desde que nació hasta esta edad que tiene como un adolescente, ¿verdad? Entonces, allí vamos a ver el versículo 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. ¿Sí? Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque es importante que nos ubiquemos para el día de hoy. Él está en Berseba, como vemos en la ilustración del mapa, acá al lado derecho de su pantalla, y tiene que ir hasta el monte Moriah. El monte Moriah es donde se construyó el primero y segundo templo de los judíos. El templo donde Salomón hizo ese primero y luego que se construyó después en el tiempo de los profetas Ageo y los otros se construyeron estos templos. O sea que ese sitio es bastante memorable desde el caso con Isaac hasta la construcción de los templos. Entonces, tengamos en cuenta estos detalles porque son muy importantes para el futuro. Allí es el monte Moriah donde hoy en día la gente va y encuentra esa pared, esa muralla, el muro de los lamentos que llaman, que es una pared externa como la tapia el muro que ya da contra la calle, ¿cierto? No es la construcción del templo mismo, sino como una pared que hace un lindero. Entonces, eso se llama el muro de los lamentos, que está en la ilustración del lado izquierdo, y allí mismo, en ese lugar, fue donde llegó Abraham con su hijo. Entonces, para que tengamos en cuenta esos detalles. Sigamos ahora con nuestra novela, nuestro episodio. Han pasado 2 días y la mente de Abraham está llena de preguntas, de conjeturas, pensando y pensando. ¿Qué pensaría usted? ¿Será que Dios cambiaría de opinión? Dios me dijo que me daría un hijo y una gran nación saldría de él. Y entonces, si Dios me sacó de la tienda y me mostró el cielo y me dijo que así como veía ese cielo sería la descendencia mía y por aquí es que tiene que ser. Porque ya le hemos ayudado a Dios, pero por ahí la ayuda no fue, esa no era la idea. Era por aquí. ¿Será que? No entiendo todavía, no entiendo. Bueno, esas serían las preguntas más suaves, me imagino que pudo haber tenido a Abraham en ese momento. Pero sigue caminando, sigue caminando. Y si Dios no ha dado otra orden, Dios no ha mostrado otro camino, Abraham sigue obedeciendo, sigue creyendo y obedeciendo. Que esa es una de las cosas que necesitamos aprender de estos personajes bíblicos, ¿no? Que le creen a Dios y por lo que le creen a Dios por lo que Dios es, actúan en consecuencia a eso.
Mire lo que pasa en el versículo 5, que aquí nos da una situación bien particular. Dice, entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá arriba, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Me está escuchando? Abraham dice a sus criados, espérenos aquí. Voy a ir con el muchacho, venimos a hacer una adoración a Dios y ahora volvemos. ¿Qué diríamos nosotros en esa situación? Él va a subir solamente con el muchacho, porque si va con los criados, con los muchachos, con los mozos, posiblemente ellos van a interponerse en el proceso de lo que va a pasar de aquí en adelante. Ahora, la subida es porque tiene que subir hasta el monte, o sea que allí va el muchacho con la leña encima, etcétera, y vamos a ver qué pasa. Tomó Abraham la leña del holocausto y se la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos, y habló Isaac a su padre Abraham, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego, la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Interesante que el muchacho conoce cómo se hace un holocausto. Viene la pregunta trascendente. Lo que es necesario está, pero lo indispensable no. O sea, ¿dónde está la ofrenda que se va a quemar? ¿Dónde está el animal para que se queme? Porque él conoce, como ya hemos dicho, de esa forma de adoración que Abraham ha hecho muchas veces en estos 13, 14 años que ha vivido Isaac ahí, ¿cierto? ¿Cómo respondería usted? ¿Qué diría usted? Muy bien, yo sé que esta historia es bastante tremenda y nos ayuda a confrontar verdaderamente nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y Abraham respondió, escuche bien, y tal vez búsquenlo en su Biblia para ver cómo lo dice, ¿cierto? Dice aquí, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Isaac cuestiona, el momento es crítico, la situación es bien tensa. Pero estas palabras de Abraham son fundamentales en el sentido de su confianza en lo que Dios es. Dios proveerá para él mismo, para sí, el cordero para el holocausto, hijo mío, y los dos iban juntos. Abraham responde con base en la confianza que tiene. Él dará lo que sea necesario para que haya la adoración a que vinimos acá. Porque es interesante que cuando el versículo 5 que leíamos ahora dice, yo no vengo a matar a mi hijo, yo vengo a adorar a Dios. Iremos, adoraremos y volveremos. Qué interesante esa posición. Aunque el único que sabe en ese momento que va a colocarse encima de la leña es a su propio hijo, es él. Porque Isaac, bueno, mi papá dijo que Dios va a proveer el animal y listo, él sigue subiendo con su leña y va, y va, y va, ¿cierto? Abraham no sabe cómo ni dónde saldrá el animal, pero piensa que Dios dará ese animal para que haya la adoración. Ese momento de holocausto tiene que ser a la manera de Dios. Llegaron al lugar que Dios le había indicado, le había dicho. Abraham edificó allí un altar y me imagino que Isaac, ya un muchacho fuerte, ayuda a colocar las piedras, etcétera. Se coloca la leña y luego le dice, venga hijo, extienda las manos. ¡Ay! ¿Cómo así, papá? Déjese amarrar y venga, lo va a subir acá. Yo no sé si él puso repulsa, si él se rehusó, lo que sea. No sé qué pasó. Lo que pasa es que la escena es bastante interesante para que la miremos nosotros. Isaac está buscando y pensando dónde está el animal. De pronto está mirando por todos los lados. No ve nada, pues ya está la leña, está las piedras, la leña encima y todo lo demás. Abraham pensando, tengo que sacrificar a mi hijo, a mi único hijo, y venga y lo amarra y lo pone encima de la leña. Qué situación tan tremenda, tan difícil. Algunos piensan, dicen por ahí, que como Abraham venía de allá de Ur de los Caldeos, donde la gente sacrificaba a sus hijos a
a los dioses paganos, de pronto no le parecía raro esta parte, pero no, eso es hilar demasiado pequeño y no ver la fe o la confianza que tiene Abraham en lo que Dios es, ¿sí? Que no promete por prometer, que no dice por decir, que tal vez es lo que a veces nosotros hemos pensado que Dios no cumple lo que promete. Ahí vamos. Isaac pregunta, pero papá, soy yo, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Abraham sigue esperando en Dios. Si Dios hizo el milagro de darme un hijo en la vejez, Él hará algo. Él prometió que mi descendencia sería como las estrellas del cielo. Él verá cómo cumple su promesa. Yo no le estaba pidiendo nada. Yo solamente estaba diciendo en ese capítulo 15, que espero que usted vuelva y lo lea, capítulo 15, el 1 al 6, estaba preguntando que cómo es el asunto porque yo no entendía, porque, ¿cierto? Pero yo no le dije, prométame cosas o dígame cosas, no. Si él dijo, él verá. Aquí viene algo, por favor, que es lo que usted y yo necesitamos aprender de Abraham. Aquí está, en esas letras amarillas, aquí está una de las máximas pruebas para poner en práctica la libre voluntad. Como dijo alguien ahora, él había poder decir, aquí él lo dejo, amarradito y encima de la leña, yo me bajo y chao. Sí. Pero aquí está es la voluntad que Abraham está demostrando que decide creerle a Dios hasta el extremo, al máximo. Ojalá que usted y yo podamos llegar a ver, ojalá que no tengamos que tener estas circunstancias, porque al fin y al cabo Dios no va a pedirte de pronto uno de tus hijos, ni mucho menos, ¿cierto? Pero de pronto sí hay algo que está estorbando entre Dios y tú y yo, como posiblemente podría estar pasando con Abraham, Isaac y Dios. Es el niño de la promesa. Ahora todo está cifrado en Isaac, todo está pendiente de Isaac y posiblemente Dios ha ido pasando a un segundo plano. A veces lo que deseamos tanto ocupa el lugar de Dios y Dios siempre va a reclamar su primer lugar. Es interesante aquí que todo este proceso lo lleva a que Abraham use su voluntad, su capacidad de decidir libre y en libertad para decir, sigo la instrucción de Dios hasta donde Él me lleve o no. De pronto Abraham pensaría, tal vez nosotros como quisimos ayudarle a Dios teniendo un hijo con la criada, a la manera de aquel momento histórico y toda la cosa, pero ese hijo ya salió, ya lo eché y ahora me voy a quedar sin hijo porque ya no tengo ni uno ni el otro porque no quiero sacrificar a Isaac. Podemos pensar una cantidad de cosas como humanos porque Abraham era exactamente humano como usted y como yo. Abraham sigue confiando en Dios y entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Tremenda situación. Yo no sé si el cielo se puso oscuro o no, cómo sería el momento allá. Bueno, el caso es que podemos pensar en todas las cantidades de cosas que pueden estar pasando alrededor de ese momento tan trágico. Porque recordemos, si Isaac es el hijo de la promesa, ¿qué pasaría si Abraham lo mata? ¿Será que esa es la manera de Dios? ¿Será que Dios es tan sanguinario como algunos queremos hacerlo ver? Tremenda cosa. Abraham toma el cuchillo y aquí hay varias cosas. Él ha tomado Abraham ha tomado la decisión de hacer lo que Dios le pide. Ya había mostrado su confianza en Dios saliendo de su tierra y de su parentela y en otros aspectos que espero que usted haya leído los capítulos que no hemos leído acá. 4. Confía en las palabras dichas por Dios que tendría una gran descendencia. 5. Ya hubo un milagro con el nacimiento de su hijo Isaac en la vejez. De seguro puede ser otra cosa. Tal vez la pregunta en la mente de Abraham, no sé cómo será, pero seguro que habrá un cómo. Porque creo en ese Dios que me ha mostrado que ha sido fiel hasta ahora. Tremenda cosa, tremenda situación. El cuchillo está en el aire y se oye estas palabras.
Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Qué le dice a usted? Ya que no me ha rehusado tu hijo, tu único. De pronto sería tu carro, tu casa, tu, tu salud, tu estética, tu qué. No me ha rehusado nada de eso. La prueba no es para Dios porque Dios conoce el corazón de todos nosotros. La prueba era para Abraham para mostrarle a sí mismo quién está en el primer lugar. Ya que para él, ese hijo que era tan precioso, tan preciado, en él está todo el futuro, no lo rehusó entregárselo a Dios. ¿Cómo está usted? Aquí termina la prueba. Abraham está dispuesto a confiar en Dios y en su palabra hasta el extremo. Abraham confía en Dios, no en su propio razonamiento. Pero ¿cómo así me promete y ahora me quita? ¿Y cómo así? Y no sé cuántas. Y es que nada que toda la cantidad de razonamiento que usted pudo haber tenido en esta clase o que está teniendo en este momento es interesante. Qué bueno que coloque sus comentarios porque esta parte me encantaría saber muchos de sus comentarios. Abraham hizo lo que Dios le pidió, a la manera de Dios, no a su manera. Recuerde que Dios nunca llega tarde, nunca hace algo o dice algo por decirlo. El tiempo de Dios es único, ¿sí? Aunque sea una utopía como la que ya habíamos dicho de que naciera un hijo a este par de viejos con una mujer estéril, ahora esa otra utopía, ¿de a dónde saldrá un animal para que haya un sacrificio y haya la adoración que ellos fueran a hacer? Dios tiene el poder para realizar sus promesas, no importa si pasan días, años o siglos, mostrando que su palabra es verdad y se cumple. Abraham, al permanecer confiando en Dios y en su palabra, recibe la voz del Señor que dice, detente, para, ya, suficiente, quieto. ¿Será que nosotros estaremos dispuestos hasta llegar hasta ese punto donde diga Dios, tranquilo, ya, pare, pare, suficiente? Porque casi siempre nosotros queremos meterle la mano al plan de Dios. Aquí, en este momento, no le metió la mano a Abraham al plan de Dios. Ya la metió hace rato cuando quiso ayudarle a Dios junto con la esposa y todo lo demás a la manera humana, pero en este caso sí permanece confiando en Dios por lo que Dios es. Qué interesante, ¿no le parece? La confianza en Dios queda demostrada al no negarle a dar su único hijo Isaac. Dios le quita la responsabilidad a Abraham de ejecutar a su hijo. La única manera fue por la provisión de Dios del carnero y así fue. Dios va a proveer un carnero que le quita la responsabilidad a Abraham y salva de la muerte a Isaac. Y en el versículo 13 lo vemos. Dice, entonces, cuando yo me imagino, antes de leer el versículo 13, que cuando él dice detente, en la risma baja a su hijo, corta las cuerdas con que está amarrado, y entonces aquí, después de eso, me imagino yo un abrazo entre esos dos, y dice, mientras están abrazándose así, entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí, vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral, y fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac. ¿Usted se puede imaginar la sensación de emoción que produce esto? Que aún la promesa que el mismo Abraham está diciendo en el versículo 8, aquí se está ratificando. Dios se proveerá de animal para el holocausto. Ahí está el carnero. Ahí está, trabado por los cuernos, en una zarza, ¿cierto? La zarza tiene muchas espinas, entonces está metido allí únicamente con los cuernos.
¿Por qué el animal está trabado por sus cuernos en la zarza? ¿Este cordero viene a reemplazar a Isaac? Claro que sí. El cordero está trabado precisamente porque tiene que estar completamente su cuerpo sano. Entonces, lo único que puede estar mal son sus cuernos o rayados, etcétera, porque es lo que el animal, este carnero macho cabrío, va a manejarse, ¿cierto? Pero lo más importante de todo esto es que ese animal ahora toma el lugar de Isaac, es el sustituto. Ahora muere en el lugar de Isaac. Abraham ha bajado a su hijo de la leña y ahora ponen animal. Y comienza ese proceso de que se queme y ese olor a carne asada, etcétera, que sube a la presencia de Dios mostrando la fidelidad y la confianza que tiene Abraham en Dios. Ahora se ve en este holocausto tan maravilloso. Yo quiero recalcar este versículo 14 porque es muy, muy, muy importante. Porque mucha gente lo ha tergiversado pensando en que este versículo se refiere a que cuando dice Dios proveerá es que va a tener la nevera llena, va a tener la alacena llena. No, no, no tiene nada que ver con cosas de la cocina o de la casa. Tiene que leerlo bien. Y dice así, y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte el Señor se proveerá. ¿Se acuerdan del versículo 8? Tranquilo, hijo mío, que Dios proveerá para sí el animal. Aquí está. No confundamos el versículo. El versículo está hablando de algo maravilloso que usted y yo necesitamos aprender. Que Dios es el que propicia la misma adoración. Dios es el que nos lleva a que tengamos una relación con Él tan profunda como en este caso de Abraham hasta el extremo, puede ser. Puede ser que no tengamos que llegar al extremo, porque algunos de nosotros tal vez hemos creído sin necesidad de llegar al extremo, pero algunos otros tendrán que llegar hasta allá, porque ese primer lugar que Dios quiere, no lo quiere que nada ni nadie lo ocupe, sino solamente Él. Por favor, no confundamos el versículo 14. Aquí viene algo que a mí siempre que yo leo este pasaje me llena de mucha emoción. Los pelos de mis brazos se me ponen parados cuando leo este versículo 15, 16 y hay más. Y el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo, y ahora aumenta, como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Usted puede creer que Dios pueda jurar por él mismo porque la acción de un hombre, de un mortal, de un humano, es tan grande que lleva a que Dios jure por él mismo que sí hará lo que ha prometido. ¿Usted se puede imaginar la dimensión de esto? Aquí se reconfirma el pacto de Dios con Abraham. Dios no está esperando que hagas o no hagas cosas extremas. Lo único que está esperando es que confíes en Él. Y cuando confiamos en Dios, aquí hay un ejemplo. Jura por Él mismo, porque no hay más grande que Él, que va a cumplir lo que ha prometido por cada uno de nosotros. Que la descendencia de Abraham serán benditas toda la familia de la tierra.
todas las naciones de la tierra, dice, todas las naciones, ya no son familias, no naciones. ¿Estás imaginando eso? Dios siempre cumple su palabra, ratifica el pacto. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez. El versículo 18. Y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido. La confianza de Abraham va a hacer que usted y yo tengamos la posibilidad de hoy estar en este estudio, leyendo esta historia, y con la posibilidad de confiar en Dios, ojalá si nos tocara hasta el extremo. Porque obedeciste mi voz. Para obedecer la voz de Dios se necesita creer quién es Él, a la manera de Él, conocerlo quién es, borrar la caricatura que tenemos, desecharla completamente, no tratar de acomodar todo eso que estamos estudiando a la caricatura, porque entonces a cualquier evento insignificante va a tirar la toalla. Para hacerlo como Abraham hay que conocer a Dios, y Abraham conocía a Dios. Porque la misma Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios. Esa palabra amigo es bastante interesante, ¿no le parece? Él cuestionó, preguntó, se mantuvo con una cantidad de cosas, pero ahí está, si Dios dice, Él hará. Y ojalá que nosotros pensemos en eso en el día de hoy. ¿Estás segura, estás seguro, mi querido, que está en nuestro canal? ¿Que confías en Dios por lo que Dios es? Qué bueno que dejemos los comentarios. Es muy interesante de que yo dije ahora y lo repito, Dios no le pone pruebas a nadie porque Él conoce exactamente el corazón de cada persona, ¿cierto? Nosotros somos los que le colocamos a veces como trampitas a Dios, ¿cierto? Señor, si el muchacho, dice la chica, si el muchacho que me gusta llega a la reunión de jóvenes con la camisa roja es porque va a ser mi novio. Eh, Ahora, antes de esta clase estaba con una señora y entonces ella estaba diciendo, ay, si le pongo a Dios esta prueba, a ver si es verdad para él que sí tal cosa. Entonces le digo, no, 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 eso no funciona así, porque el que pone la prueba es usted. Usted es el que pone el indicador y todo para que funcione y si le sale es a su manera, no es a la manera de Dios. Aquí el asunto no fue que Abraham puso, Señor, yo quiero que me pongas una prueba para ver si yo tengo primer lugar. No, Abraham estaba convencido de su conocimiento a Dios, pero ahí está una oportunidad para que nosotros aprendamos de este hombre tan humano, de que si queremos obedecer a Dios, pues creamos lo que Dios es y que lo que dice es verdad y se cumple. Entonces es muy bueno que lo tengamos en cuenta. O sea, ahí estamos en el proceso de aprender, de ver este personaje tan interesante y tan importante para nosotros. Vamos a continuar. Todo lo hace Dios. Número uno, Dios libera a Abraham de la responsabilidad de matar a su hijo Isaac. Dos, Dios salva a Isaac de la muerte proveyendo un sustituto, el carnero. Tres, Dios se provee del carnero para el sacrificio y la adoración que fue allá a hacer Abraham e Isaac. Cuatro, aquí se conjugan los tres elementos para la ofrenda: fe, sacrificio y sangre a la manera de Dios. 5. La fe de Abraham hace que confíe y actúe a la manera de Dios, aunque no todo estaba tan claro. 6. La fe es creerle a Dios y esto nos lleva como consecuencia obvia a obedecer. Volvemos con mis dos deditos. Si usted dice que usted cree en Dios o le cree a Dios, su comportamiento dirá la verdad. Corroborará que cree en Dios o no. Y de pronto haremos como Caín, que creemos en Dios, pero nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, de vivir, muestra que no le creemos verdaderamente. Entonces, qué interesante tener en cuenta esto que estamos observando acá. Vamos a resumir entonces. Dios cumple con lo prometido, nace Isaac sin que haya la posibilidad humana por Abraham y Sara que nazca un hijo. Dios pide a Abraham que haga uso de su voluntad y decida si entrega en sacrificio a su único hijo Isaac. El Señor libera a Abraham de su responsabilidad de sacrificar a su hijo y salva a Isaac de morir proveyendo un carnero para la ofrenda del todo quemada.
podemos concluir que es seguro confiar en Dios, como el ejemplo que tenemos de Abraham. Seguro que es lo más fiable, lo más confiable, creerle a Dios, porque siempre va a ser lo bueno y lo magnífico de lo que Él es. Recuerde que a veces manejamos la palabra muy peligrosa. Dios tiene un propósito, tiene un propósito, tiene un propósito, y a veces eso nos lleva a que caigamos en unas trampas. Pensemos en que Dios no maneja dos posibilidades, como a veces se maneja por ahí. Dios permite que haya una dificultad, un accidente, una dificultad económica, una enfermedad, no sé qué, para luego mostrarse como el que nos va a salvar. No, Dios no hace esas dobles jugadas. Dios es bueno y en gran manera y todo el tiempo. Por eso es digno de nuestra confianza total en toda circunstancia, aunque la cosa sea bien utópica o no sea tan comprensible muchas veces para nosotros. Nosotros no vemos sino más allá de nuestras gafas, más allá de nuestra nariz. No vemos más allá, sino que hasta aquí. Y eso hace que nuestra confianza esté basada en nuestro razonamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas. ¿Qué ha aprendido usted de Abraham? ¿Qué ha aprendido usted de esta lección? Que sería bueno que lo pensara y nos dejaran sus comentarios acá en nuestro canal. Podemos estar seguros y decir como Abraham, Dios proveerá para la oración, para la salvación en toda circunstancia. Usted está dispuesto a repetir esta frase con el corazón abierto, diciendo, Dios proveerá para la oración y para la salvación en toda circunstancia. O en algunas le meto la mano yo, en algunas tengo que hacer más esfuerzo yo, en algunas tengo que mostrar más sacrificios para ver si Dios se conmueve y hace algo. O confiamos en Dios por lo que Dios es. Muy bien, terminemos. Aquí entonces comienza la oportunidad para que usted también pueda participar. Primera pregunta. La pregunta de cimentación. ¿Qué autoridad tenía Dios para pedirle a Abraham que ofreciera a Isaac como sacrificio? La respuesta para esta pregunta es muy sencilla toda. Recuerde, desde el principio de nuestro estudio, y si no, le invitamos a que repase todas las lecciones anteriores, ¿cierto? Están aquí en nuestro canal. Dios es el dueño de todo. Ahora, aquí la petición de Dios a Abraham tiene que ver con qué? Con lo que Dios quiere que Abraham ratifique para sí mismo. No tanto para que Dios quede satisfecho o no, porque me obedeció, porque le dije que hiciera algo y me lo cumplió, porque a veces tenemos la idea de que, como que Dios es así como autoritario, como maluco. No, 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 no. Abraham tenía que trabajar con él mismo. Parece que había un cabeza a cabeza, Dios Isaac, Dios y promesas, Isaac y promesas, no sé qué. ¿Quién está usurpando ese lugar? Y él está reclamando precisamente, yo quiero, Abraham, que tengas muy claro y ya de una manera muy contundente que yo quiero estar en el primer lugar. Y lo hace y pues ya hemos visto que yo le dice, ahora ya estás seguro de que sí estoy en el primer lugar, entonces no tengo ningún problema. Y si usted sigue leyendo va a darse cuenta todo lo que pasa después. Entonces, muy importante esta pregunta tan trascendental. Dos, de las muchas cosas que pensó Abraham, ¿cuál sería la más acertada? Aquí son conjeturas, entonces me gustaría que usted, a ver, cuénteme una conjetura desde su vivencia, desde colocarse en la chancleta de Abraham, ¿que usted qué pensaría? Bueno, ya lo hemos dicho, vamos a repetirlo, ¿cierto? La condición precisamente de las promesas y aquí vamos a echar mano de toda la humanidad que tenemos nosotros, ¿cierto? Sabiendo que Abraham es tan humano como nosotros. ¿Será que Abraham no tendría la idea o buscando el gusto de tener un hijo propio? Si uno lee el pasaje, dice que se llevó a su sobrino que había quedado huérfano y ese sobrino Lot era como su hijo adoptivo, ¿cierto? Pero obviamente no es su hijo de sus entrañas. En esa búsqueda, donde posiblemente accedió al requerimiento de Sarai en ese momento, y Abraham, que se llamaba todavía, de hacerlo a la manera humana de su momento histórico, de prestar el vientre de la criada Agar, él va a tener un hijo. Y ahí tiene como una cierta satisfacción de que si tengo un hijo,
donde yo he participado, donde yo tengo, ahí está, tiene mis genes, para decirlo en términos de ahora, ¿cierto? Y eso puede haber quedado una satisfacción de alguna manera, pero vuelve otra vez el punto donde Dios le dice, no es el hijo de la promesa que te hice en Génesis capítulo 15 del 1 al 6. Estamos volviendo a leer. Si no leemos, se nos quedan vacíos muy grandes. ¿Qué pasa? Cuando él hace el reclamo de que muchas promesas y no tengo hijo, Dios le dice, tendrás un hijo de tus entrañas con tu esposa. Y el versículo 6 dice que él le creyó a Dios y eso fue suficiente para que Dios le dijera, te voy a dar una descendencia como las estrellas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando nace el hijo? Cuando ya nace el hijo Isaac y se goza con el bebecito, con el niño ayudándolo a caminar, que ya corre, que se cayó y se raspó la rodilla, que hay que limpiarlo, que hay que quitarle la tierra que le quedó allí en la piernita. Bueno, o sea, toda esa interacción que tiene que ver ese papá con ese hijo durante ese tiempo, no las podemos imaginar. Como todos hemos tenido hijos acá, bueno, me imagino, bueno, algunos no que están aquí, sé que no tienen hijos, pero de pronto ha satisfecho esa parte con sobrinos, sí, con niños de otros. Yo mucho de lo que aprendí de cómo ser papá lo hice primero con algunos niños que no eran mis hijos ni nada. Pero estaba viviendo con una familia y había tres niños y yo era como el hermano mayor, o sea que era muy chévere. Entonces, todo eso está allí en la vida de Abraham. No lo podemos echar en saco roto. Que la Biblia no nos cuenta eso, pero necesitamos meterle un poquito de imaginación a todo lo que implica gustarse, saborearse, disfrutar de un hijo que nunca ha tenido y que ya es un hombre de 100 años y ahora como con 114, 113, ¿cierto? Gozarse de este muchacho y tenerlo ahora que decirle, vea, parece que usted está cifrando más su confianza y su cuidado y todo lo que está diciéndole para que no le pase nada a ese chico porque es el hijo de la promesa y lo está colocando en el lugar que no es. Para que usted esté claro de que yo quiero en primer lugar, le dice Dios, miremos esto. Y no porque no supiera Dios que Abraham tiene la afinidad y la confianza en Dios porque lo ha demostrado en demasiadas veces, si usted ha leído todos los pasajes. Pero a veces nosotros pensamos que nuestra forma de vida, hacer las cosas, ir a los lugares de reunión, ayudar a los pobres, para hacerlo en el lenguaje de acá, en nuestro momento histórico, salir por las noches a darle comida a los indigentes y una cantidad de cosas que hacemos, ¿cierto? Que eso está demostrando que tengo a Dios en primer lugar. Y de pronto Dios dice, hey, Anita, Isaí, no sé quién más aquí. ¿Estás seguro que yo estoy en primer lugar? ¿Será que necesitas comprobarte para ti misma, para ti mismo, que yo estoy en primer lugar? Y es lo que vemos aquí en esta situación. Versículos del 15 al 18, que el capítulo 22, léanlo por favor con detenimiento todas y todos. Y usted que está acá en nuestro canal. ¿Sí? Porque ahí está la demostración de que a veces necesitamos llegar a mucho extremo para entender que Dios está queriendo en primer lugar y que nosotros hemos dicho, sí Señor, yo quiero también que usted esté en el primer lugar. Y la pregunta para todas y todos aquí, ¿seguro que Dios está en primer lugar en su vida? ¿Está segura? ¿Está seguro? Si no es así, sería interesante para revisar, porque de pronto le toca hacer algo o pasar por algo muy interesante. No necesariamente Dios le va a pedir a su hijo porque Dios no repite episodios ni eventos. Él es demasiado creativo. Además, la forma de vida que usted y yo tenemos son muy diferentes al momento histórico. Pero es posible que haya cosas que están compitiendo con Dios en su primer lugar. Y ahí es donde usted y yo necesitamos revisar. Más allá de la enseñanza que tiene que ver con sustituto y todo lo demás, tiene que ver con si Dios está en primer lugar o no. Y qué bueno que usted no tenga que experimentarlo al extremo, sino que ahora usted puede decir, Señor, te pido perdón porque he estado haciendo las cosas a mi manera y colocando otras cosas que no son las que están en primer lugar. Número 3. Isaac
una vez atado y puesto encima de la leña, ¿habría alguna manera propia para que se librara de la muerte? Pues la respuesta es obvia, no. Ahí estaba a expensas de su papá. El único que podría haberlo liberado era Dios y pues ya sabemos que lo hizo. Pero encima de la leña, amarrado, no había cómo él se salvara por sí mismo ni ningún medio alrededor que lo salvara. Porque recuerde, los que han podido salvarlo eran los criados, pero eso quedaron allá abajo. Ellos no subieron al monte. Entonces, la respuesta es obvia. No había cómo liberarse del asunto. Para usted y yo, ¿existe alguna manera propia para que una persona pueda liberarse o salvarse de la paga del pecado, la muerte? Correcto, la respuesta sigue siendo no. No hay nada que hagamos nosotros que nos pueda quitar de esa condición que tenemos por estar separados. No olvide la rama. ¿Sí? Estamos muertos, separados. La paga del pecado es muerte. No hay forma humana con que nos podamos liberar del asunto. La rama no ha podido hacer nada por ella misma. Aquí está otra vez. ¿Sí? Ahí está. Muy seca. Cada vez más seca. Porque no ha podido hacer nada por ella misma. Entonces, muy claro la respuesta para esta pregunta número 4. Sigamos. ¿Quién podría salvar a Isaac? También es sobreentendido, obvio, solamente Dios. 6. ¿Por qué llamó a Abraham a ese lugar donde iba a sacrificar a su hijo Jehová o el Señor proveerá? Esa pregunta es del versículo 14 y se ha tergiversado ese versículo porque se toma simplemente la palabra el Señor o Jehová proveerá como una provisión para, necesito plata para comprar una moto, Señor proveerá. Necesito dinero para ir al médico, el Señor proveerá. Necesito dinero para mercado, Señor proveerá. No, aquí está hablando precisamente de lo que pasó en ese monte. En el monte el Señor se proveerá, se proveerá. Y hay que leerlo con calma y tener en cuenta que es muy importante que Dios siempre va a proveer para la adoración que se haga hacia Él, porque tendrá que hacerse a la manera de Dios. Y eso es bueno que lo tengan en cuenta, porque a veces nosotros estamos haciendo cosas pensando que esa es la manera de Dios. ¿Será? Habrá que preguntarle al Señor. Entonces, cuidado con tergiversar ese versículo 14 de Génesis capítulo 22. Número 7. ¿Qué proveyó el Señor para tomar el lugar de Isaac? Correcto, usted lo tiene ya claro. Un carnero para que fuera ese animal el que se sacrifica. Aquí viene una pregunta importante para nosotros. ¿Qué significa sacrificio sustituto? Aquí hubo sustitución, o sea, se quita un algo y se pone otra cosa. Aquí, en palabras más significantes, se quita a Isaac de encima de la leña y se coloca el carnero para que haya la adoración que ellos fueran a hacer. O sea, se sustituye, se quita algo y se pone otra cosa. En este caso, se quita a Isaac y se coloca el carnero. Y esa palabra sustituto es bueno que la tengan en cuenta para mucho más adelante cuando estemos entendiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Muy bien, vamos terminando. ¿Qué relación tendrá las historias de Adán, Eva, Abel, Noé en referencia con la historia de Isaac? En todas esas intervenciones, quien toma la iniciativa y hace todo es Dios. La fe es la respuesta humana a lo que Dios está proponiendo, ¿cierto? Cuando Dios le dice a Adán y Eva, aquí está los vestidos de piel, ellos tuvieron que tomar una decisión, como decían ahora, y creer en eso que les ayudaría a estar nuevamente con Dios. ¿Por qué? Porque hubo sacrificio y sangre. Con Abel lo mismo, con Noé lo mismo y ahora con Isaac lo mismo. En todo estuvo la decisión de que Dios hace las cosas y la aceptación, la respuesta de la humanidad es la aceptación a lo que Dios propone. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Siempre Dios tomando la iniciativa para el asunto. Y nosotros respondemos en fe, creyéndole a Dios que lo que Él dice es verdad y se cumple. Entonces, Abel cree y actúa con consecuencia a lo que cree, que es lo que había dejado establecido Dios, que había visto
a su papá y a su mamá haciendo esos sacrificios durante muchos años mientras él crecía y ahora tiene la posibilidad de hacerlo también para él y por él. Por eso hemos dicho en el sacrificio que hizo Noé cuando salió del arca, que fue con fe, sacrificio y sangre, y lo vemos ahora con Abraham, que lo que fueron a hacer allá arriba de ese monte fue adorar a Dios con fe, sacrificio y sangre. O sea, siempre deben estar esos tres elementos. Y en todos, Adán, Eva, Abel, Noé y ahora en Isaac se ven los tres elementos. Le creen a Dios y hacen las cosas a la manera de Dios. Y eso implica que haya una adoración donde hay sacrificio con sangre. Y muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, terminamos entonces en esta noche y lea el capítulo 22 esta noche, mañana, pasada mañana, del 1 al 18 con mucho detenimiento y veremos qué pasa con su fe. Recuerde que toda relación con Dios está basada en fe, en lo que Dios dice que es verdad y se cumple. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si no hay más comentarios o preguntas, nos vemos dentro de 8 días.